Imágenes del día, ¿no? Una de las imágenes del día. Esto pasó esta tarde, mientras a la mañana era saqueo, a la tarde mataban a otro ciudadano rosarino en un taller mecánico, ¿no? Era el caos por la mañana y finalmente un asesinato, otro más, a sangre fría por la tarde. Buenas noches, Bernie, gracias por venir, gracias por cumplir la palabra. Vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas. Esas imágenes, ¿qué representan para usted? Mire, hoy escuchaba algunos que relataban esas imágenes como el comienzo de una etapa de bisagra. Lamentablemente, si hay algo que yo no soy, demagogo ni hipócrita. Esas imágenes no son nuevas, esas imágenes se repiten con mucho más frecuencia de lo que uno cree, y no solamente en Rosario, sino a lo largo y a lo ancho de la provincia y de la nación también. No hay que ser hipócrita. Y tiene que ver con un sistema de generación de seguridad que está desbordado y agotado en algunos modelos que ya no va más, y por sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Usted sabe que la lucha contra el narcotráfico en la Argentina y en el mundo es un modelo que se copió desde los años 70, cuando Nixon declaró al narcotráfico como el enemigo número 1 de Estados Unidos, y a partir de allí ha fracasado rotundamente. No lo dice quien le habla, sino lo dicen todos los especialistas. ¿Y por qué? Porque cada vez hay más violencia, cada vez hay más corrupción, cada vez hay más destrucción del tejido social. Mire, yo lo invito a que escuche cualquier declaración que di, y lo que está pasando hoy en Rosario es lo que vengo advirtiendo hace muchísimos años. Pero dijo en 15 días, Sergio, en 15 días yo lo soluciono, o al menos demuestro resultados. Mire, a uno no, por lo general los periodistas juzgan a los políticos por lo que dicen. A mí júzgueme por lo que hago o por lo que hice. Bueno, los 15 días no es caprichoso. Pero le tomo la palabra, los periodistas trabajamos con la palabra. No, pero yo le digo, la palabra es válida. No es una fecha al azar, sino que fue el resultado del operativo que hicimos en el 2014. En el 2014, por una situación igual y creo que peor, intervenimos en la ciudad de Rosario, y no solamente en Rosario, sino intervinimos en toda Santa Fe, y fue extremadamente exitoso. Y en 15 días, ¿por qué le digo 15 días? Porque recuerdo, y como testigo de esto está la intendenta de Rosario, que en ese momento era la doctora Fein, porque nosotros llegamos a Rosario, nadie sabía que estábamos entrando a Rosario con 3.000 gendarmes, 3.000. Es una operación de encubrimiento que se estudia en muchos lugares del mundo. Recuerdo que muchos de nosotros planteábamos el show de Bernie. Ahí empezó la leyenda del Super Bernie. Bueno, el show terminó con resultados extremadamente positivos. Terminó con los monos condenados por narcotráfico, porque juntamos y reunimos todas las pruebas durante lo que usted llama un show, que para nosotros... Yo recuerdo la carátula. Bueno, usted pero sabe pregúntele a la intendenta, el día que desembarcamos, le dije, había un barrio que no entraba nadie, la policía no podía entrar. Le expliqué cuál era mi visión sobre Rosario, porque si bien nosotros intervenimos en abril de 2014, 3-4 meses antes empecé a preparar y a planificar no solamente la operatividad de las fuerzas federales, sino el ámbito para llevar adelante esa operación. Desde reunirnos, y después estuvimos hasta el 10 de diciembre del 2015, una semana antes logramos presentar las pruebas, donde aportamos para que los monos sean juzgados por narcotráfico, porque hasta ese momento estaban... ¿Cómo? Las estadísticas, la gente sigue muriendo y sigue habiendo asesinatos, Bernie. Bueno, una cosa, estamos hablando del fenómeno narcotráfico que había en Rosario en el 2014, donde no entraba nadie a ningún barrio, y nosotros dejamos un Rosario
con todas las fuerzas federales desplegadas, y el 25 de mayo... En 2014... el 25 de mayo nosotros festejamos... de asesinato ese año también. Bueno, y por eso intervenimos, si no, no hubiéramos intervenido, por eso fuimos con las fuerzas federales en ese momento. Yo estaba a cargo del manejo de las fuerzas federales de la Nación, y no solamente intervinimos en Rosario, sino también intervinimos en Santa Fe. Fíjese... No, le quiero preguntar esto, sí. ¿ahí se comienzan a destruir los búnkers? Ahí fue cuando empezamos a destruir... ¿Dónde estaban los soldaditos? Exactamente, ahí destruimos los búnkers. Yo recuerdo que en el primer día hicimos más de 100 allanamientos, que lo importante es obtener información, y a partir de esa información empezar a desplegar todos los mecanismos de inteligencia criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Sirve destruir un búnker, y me parece que es una imagen hoy, la experiencia dice que es una imagen... hay que hacerlo, sí, claro, por supuesto, pero eso redunda en resultados. Bueno, eso es un granito. Bernie, ahora, es un granito, ahora es un volvamos agua a Rosario. Ahora volvamos a Rosario. Pero si usted puede solucionar en 15 días lo que pasa yo no en digo Rosario. que puedo solucionar, yo digo lo que nos llevó. Después, bueno, obviamente, una vez que entra, tiene que consolidarlo. ¿Por qué no empieza a solucionar los problemas en la provincia de Buenos Aires? Que todos los días hay asesinatos, sí, claro, homicidios. Pero por supuesto. Nosotros, yo en 8 AM, antes de 8:30 AM, todos los días pasa una cosa distinta. Cada vez peor. No, cada vez peor. No sé por qué usted dice cada vez peor. Porque se ve, porque la gente está cada vez más desesperada. A ver, no me corra con las estadísticas, porque primero le voy a decir... dígame. Pero no me corra con las estadísticas, que yo ya conozco, dice. Mire, las estadísticas que da usted son de 2021. No, las de 2022 todavía no salieron. Está equivocado. Y en pandemia no se aceptaban denuncias en la comisaría. Así que no me vaya con esa cifra. Primero vaya a preguntarle a la gente hoy en Merlo, perdón, Primero, se dan las de 2021 porque las del 2022 cierran en febrero del 2023 por una cuestión estadística. Se llama arrastre estadístico. Segundo, no las doy yo, la da el procurador de la provincia. ¿Quién es el procurador de la provincia? Sí, no importa. Es el jefe de todos los fiscales, que además está en manos de la oposición. Sí. Pero esto no tiene un Cada condimento vez la político. Gente denuncia menos, Bernie. Pero vamos. déjeme que le explique una cosa. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de delitos que ni siquiera se denuncian, lo hace de hecho el Estado. Y el homicidio, el delito que se estudia, porque es el que arrastra todos los demás delitos, es el homicidio. La provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años, su pico de homicidios era 1.500 por año. 1.500 por año. Hoy estamos en menos de la mitad. Estamos llegando a números... Promedia mucho la pandemia, ¿no? No, estamos hablando de este año. El año 2022 llegamos a los 700, es una barbaridad. Son 2 homicidios por día. La provincia de Buenos Aires tiene 2 homicidios por día. Arrancamos con 3, estamos con 2. ¿Esto quiere decir que solucionamos el problema? No, para nada. Si no, no estaríamos acá, no estaríamos trabajando, no estaríamos haciendo las inversiones que estamos haciendo. ¿Tenemos un problema estructural? Sí, claro que tenemos un problema estructural. Usted habló de la pandemia. ¿Este problema estructural es endémico? Claro que es endémico. ¿Es un paciente grave? ¿Es un paciente en terapia intensiva? Bueno, lo estamos tratando. Y cuando usted tiene que evaluar cómo va, nosotros vemos los avances en la estadística. Ahora, eso festejamos, no, porque hay 750 víctimas todos los días, todos los años. ¿A usted le parece lógico que el ministro de Seguridad de la Nación diga que los narcos han ganado? No. Es parte del mismo frente político que ahora va a elecciones. ¿Cómo se compatibiliza el diagnóstico del ministro de Seguridad con el suyo? El de la Nación con Aníbal Fernández. Mire, usted me pregunta si estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Y creo que además la responsabilidad del narcotráfico no lo dice ni usted ni el señor Majul, lo dice la Constitución. Pero no se hace la ley 23.793 es un delito federal. No se hace. Que se cometió. Pero, se cometió políticamente. Ahora hablo políticamente, no al experto en seguridad. Hablo políticamente. No se hacen cargo. Bueno, yo no puedo hablar por Aníbal Fernández. Si usted me pregunta si comparto las opiniones, le digo que no. A mí me fascina el desdoblamiento. No, yo no siempre hablé de la misma manera. Sergio, desdoblamiento político. ¿Por qué desdoblamiento político? Porque usted sigue perteneciendo a la misma fuerza política de un irresponsable que está a cargo de la seguridad. Yo pertenezco a un partido político, que es el peronismo. Sí. Después me parece que no es momento de discutir si gobierna el peronismo o no gobierna el peronismo. Se están sacando los ojos. Pero me parece que, a ver, en este contexto no vengo a discutir de política. Vengo a explicar
todas las dudas que política usted de tenga. seguridad. Bueno, yo De le política de digo, no seguridad. estoy de acuerdo con eso. Le De voy a- hecho, en el 2014, por eso Le voy a intervinimos. hacer otra pregunta. Cuando usted era secretario de Seguridad, Sí. ¿se interfirió al narcotráfico en otros niveles que no sean solamente ir a voltear búnkers? Mire. Digo, lo financiero, la penetración económica. Mire, le voy a explicar una cosa. Así como le dije, primero, yo no creo que mal de muchos consuelo de tontos. Segundo, hablo con total sinceridad. Así como le dije, en el mundo la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Ahora, eso me habilita a mí a decir, bueno, me relajo y que siga. No, ¿sabe qué? Recién yo le comentaba lo que hicimos en Santa Fe, en Rosario. Y para que ese operativo sea exitoso, primero tuvimos que crear muchas condiciones. Entre ellas, quien le habla fue el único que detuvo un jefe de policía de una provincia. Quien le habla fue el único que detuvo, porque había conexiones entre la policía de Santa Fe y Córdoba, detuvo a un jefe de narcotráfico de la provincia de Córdoba. Y ahí Y usted se lo empezó- sabe muy bien. Pero, perdón, El que le habla es el único, porque acá todos hablan, Sí. pero nadie se animó a detener al juez federal que era el paladín de la lucha contra el narcotráfico. Quien le habla fue el único que lo detuvo. Y obviamente todos los que le estoy nombrando estuvieron imputados, procesados y sentenciados. Ahora, no solamente eso, sino avanzamos en diferentes... Pero- recién lo escuchaba decir, mire, durante mi gestión detuvimos a los narcotraficantes más importantes de los últimos 20 años. Tede Meyendorf, Mi Sangre, Pola, Gary, que era el que le entregaba la droga a los monos, al jefe de la Drangheta, que Sí, parecía está bien. Ahora, imposible Bernie, detener. usted me habló de 2014 y 2015. Eran ustedes gobierno. ¿Me puede poner las estadísticas, por favor, que te las acabo de pasar? Las que mostramos, ¿eh? Las tengo acá, ¿no? Tenemos 2001, 124 homicidios por año en Rosario. No, yo no puedo hablar de Rosario, no tengo- 167. No, usted fue secretario de Seguridad Sí, claro. también, ¿eh? O sea, usted es responsable también, Bernie. Pero, ¿cómo no voy a ser responsable? Si no fuera responsable, yo lo conozco. no Usted me estaría acá cita, me dando- cita una estadística de en esos 15 días No, yo donde no necesito bajaron... ninguna estadística de Rosario. Pero fíjese usted, 2015, 271 homicidios, y usted era parte del gobierno. ¿eh? Sí. Todavía usted era parte del gobierno. Sí. Es responsable. No tiene ninguna Pero yo le dije- autocrítica pero para yo le hacer... dije que no era responsable. Pero, no, por supuesto, y si no hubiera sido responsable no hubiéramos ido a trabajar Sí, a Rosario. Y después en la provincia de Buenos Aires, las cifras que da de la provincia de Buenos Aires son cifras que esconde una cosa, No pone esconde otra. absolutamente nada. Yo le hago una El índice de pregunta. homicidio no esconde absolutamente ¿por qué no hay nada? más Y el cámaras de señor Rossi seguridad? lo puede decir ¿Por qué no hay más cámaras de perfectamente. seguridad de la provincia de Buenos Aires en los barrios? Que todos los que nosotros vemos son las que muestran vecinos. ¿Por qué? ¿No quieren que mostremos los asaltos y los No, crímenes? porque la verdad que las cámaras de seguridad... Primero... No quieren recibir más las no, noticias. Espere, déjeme hablar. Yo le pregunto. Déjeme hablar. Primero que hay un problema, las cámaras de los municipios, muchas no funcionan. Todas no funcionan. La verdad que Ahora dejaron de funcionar. La verdad que el 80% de los delitos que nosotros resolvemos, por lo general los resolvemos con cámaras de privados, no con cámaras municipales. Epa. O sea que no... ¿Y no ¿por pueden, qué? y no pueden articular con los intendentes No, entonces? Algo estamos- lógico. No, espere, son dos cosas distintas. A raíz del avance de la tecnología, a raíz del avance Sí. de la inseguridad, obviamente, por lo general todos los vecinos tienen sus cámaras en las casas. Sí. Por lo tanto, en una cuadra usted tiene muchas más cámaras que en un municipio que no cubre todas las esquinas de su barrio. O sea Ahora, que la inversión en cámaras de seguridad que hacen los intendentes se la podrían ahorrar. no se la podrían lograr. Pidiéndole la Todavía- ayuda a los vecinos. Pero todavía falta mucho más. Porque se hace política por eso. Estamos Perdón. estamos trabajando en un sistema para poder articular las cámaras particulares en un sistema No, público. Perdón, Sergio, perdón. Voy a hablar con mi compañero y después le voy a preguntar. No le chicanee. creo. No le creo, no le voy a chicanear. qué Los no me cree? intendentes, a ver, los intendentes, o sea que de repente mostraban Perdón. todos los días, ¿me deja Sí, terminar? sí, claro. De repente mostraban todos los días los crímenes, los asaltos, y un día dejaron de mostrar. ¿Y usted me va a decir que no tiene nada que ver con esto? ¿Cuándo dejaron de mostrar? Un día, un buen día. Yo lo, no sigo hay viendo más yo lo sigo viendo todos los de días. que en las intendencias. Sí, claro, yo lo muy- sigo viendo, yo muy lo sigo viendo poca. todos los días. No, Bueno, por no lo hay menos una orden, ¿no desmanteló un departamento de prensa que mostraba eso usted, Bernie? yo. Sí, digo. No, desmantelé un departamento de prensa que había más periodistas, fotógrafos que policías. Había como 300 personas. ¿Y cuál es el problema? ¿Ñoquis? ¿Había ñoquis?
A mí no me sirve, yo con 2, 3 personas más que Pero suficiente. perdón, ¿había ñoqui en la provincia de Buenos Aires? No sé si ñoqui, cuando yo llegué no los encontré, los saqué. Bueno, No mire hay la problema. cifra. Usted dice, mire 2011-2015. ¿Usted entre qué año fue secretario Sí, de Seguridad? 2015, claro. Bueno, pero ¿entre qué año fue Sí, usted? bueno, fíjese cómo bajó, cómo fue bajando. No, sí, 2015 a 2019 usted no estaba Pero más. usted- O por ahí Pero también. usted- no. A ver, esos son promedios. Estadísticas oficiales. Y fíjese la baja que hubo. Sí, Sí, Todo 2015, esto 2019. Cuando entramos en el operativo Rosario. Pero, Sí, claro. pero usted entró Mire, ¿en qué a ver, año? En el 2014 general, me escúcheme, dice. Perdón, ¿usted fue ministro del gobierno de Macri o yo estoy loco? No, ministro de... Pero, a ver, escúcheme. 2015-2019. ¿Qué me hace con la cifra? Me dice cualquier cosa. Majul, si ese operativo no hubiera sido exitoso, todavía no lo estarían solicitando nuevamente en Rosario. Bueno. Las políticas públicas que perduran en el tiempo, como todo aquello que perdura en el tiempo, es exitoso. Yo le doy un ejemplo. Mire, yo tengo 60 años. A los 5 años, cuando me perdí en la playa, ¿sí?, me subieron arriba del hombro de una persona y empezaron a aplaudir. Pasaron 60 años, tecnología, redes sociales, internet, wifi, buscadores satelitales. Hoy un chico se pierde en la playa, se sube arriba del hombro de una persona y siguen aplaudiendo. ¿Por qué? Porque eso es exitoso. Bueno, lo que es exitoso perdura en el tiempo. Entonces, lo que le estoy diciendo es, por un lado, contestándole la pregunta del señor Rossi, que no creo que lo que dijo Aníbal Fernández, que los narcos hayan ganado, que hay posibilidad de intervenir, que estamos a tiempo de intervenir y que la experiencia dice que cuando el Estado, y digo el Estado, no el gobierno nacional, claro, el entiendo. Estado en su conjunto interviene y se hace cargo del territorio, el narcotráfico desaparece, porque hay un principio básico. Perdón, ¿de dónde desapareció el narcotráfico? Del territorio estoy hablando, Pero esa violencia, dígame el país donde el narcotráfico Por eso- había el narcotráfico penetrado y haya desaparecido. Por eso le estoy diciendo que la experiencia en el mundo es que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Eso no quiere decir que no haya modelos hay modelos retardantes. Usted está dando por No, no. exitoso justamente esos modelos de combatir el narcotráfico que han fracasado. No. Es Yo contradictorio. Yo lo que le estoy diciendo es, cuando usted... A ver, hay un principio físico, ¿sí?, que dice 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? En el barrio, en esos lugares donde usted está pasando esa imagen, o está el Estado o está el narcotráfico. Cuando el Estado se retira... El narcotráfico es privado hoy. El cuando narcotráfico es empresa de construcción. El narcotráfico es financiera. El narcotráfico da trabajo. El narcotráfico entra por la hidrovía. El narcotráfico se vale de operaciones ¿Quién le dijo que financieras es privado? internacionales. No sabía que la policía es privada, No, que la no, justicia no, es privada. no. ¿O Usted usted habla- cree que el no, narcotráfico usted habla no de está los dos cuerpos. ¿O usted cree que el No, porque usted narcotráfico plantea no el está Estado. ¿Usted cree que el narcotráfico no infiltra a la policía, no infiltra a la política, Por eso. no infiltra a la justicia? Obvio Sí, que bueno, lo hace. entonces no es Pero privado. no. Ahora, lo que le estoy diciendo es, ¿cuáles son? Lo que pasa es que muchos confunden narcotráfico y drogas, que son 2 cosas distintas. No, narcotráfico. Narcotráfico tiene... El lavado de dinero proveniente del Exactamente, narcotráfico. pero narcotráfico en el barrio se expresa de la peor de todas sus caras, que es la violencia. Está bien. Y la destrucción del tejido Pero social. para que pase eso, ya todo lo otro está antes bien, penetrado. Pero si usted, o sea que entonces no hacemos nada. Porque está todo Quiero saber qué se penetrado. hace acá. Quiero saber por qué les interesa la política a los Eso- puertos de Vicentín. Quiero saber Pero por supuesto. por qué se pelean por el manejo de la hidrovía, Pero por de la supuesto, droga que entra por dónde- Paraguay. A ver, ¿por dónde sale? ¿Por dónde Porque se cree mientras que usted sale? puede estar Yo le hago haciendo una un pregunta. movimiento espectacular en Rosario, en una Sí, villa, claro. los que están arriba de usted, Pero los que no manejan tengan- la FIP, los que manejan la UIF, no Pero están, no tenga- no a están ver, detectando el narcotráfico como matriz. No tenga ninguna... ¿Cómo quién? Como matriz, digo, la matriz no del narcotráfico. Pero no tenga ninguna duda que lo que usted dice es extremadamente cierto. Es extremadamente cierto. Ahora, estamos hablando del fenómeno Rosario, violencia en el barrio. Obviamente que el fenómeno narcotráfico, lo que nosotros vemos es esa violencia y esa destrucción del tejido social, que es lo que vimos hoy, la gente llevándose el inodoro, la heladera, eso es la destrucción. Eso es descomposición, Esa es la descomposición del desintegración. tejido social. Y obviamente que la corrupción existe en otros canales, que es en la judicial, Claro, en la política, político. en la Sí, sí, política. sí. Eso, la gran mayoría empezaron como punteros políticos. Y no me pongo rojo al decirlo, ¿eh? No, bueno. No me pongo rojo al decir. Esos que hoy son los terminan esos con que hoy son el salteño, por ejemplo, esos el de hoy. esos que hoy son los vendedores en los barrios Sí. eran los punteros políticos
punteros políticos que no tienen ideología, que se venden al mejor postor, porque así funciona, Sí. Así funciona. En el peronismo también, En toda sí, la el peronismo política. es más grande para En hacer, toda sí, la sí. política. Sí. Ahora, Bernie... Inclusive el peronismo. Sí, muy bien. La siguiente pregunta. En Buenos Aires también está sucediendo parte de lo que sucede en Rosario. Sí, y claro. cada vez... ¿Y usted qué se cree? ¿Eso no es una mancha de aceite que avanza sobre el Pero, agua? Bernie, no me hable como un comentarista. Esto no es una mesa. Bueno, Usted es el usted me hace ministro de Seguridad de la usted me hace provincia. una pregunta, Está yo bien. se la contesto. Me dice, ¿está avanzando? Sí, claro que está avanzando. No existe un dique de contención que llega a la frontera y dice, no, hasta acá, dice, bienvenido a la provincia de Buenos Aires, no avanzamos. O dice, bienvenido a la provincia de Córdoba y no avanzamos. Todo avanza. Hacemos todas las acciones que tenemos que hacer. Hacemos todos los trabajos que tenemos que hacer. Pero insisto, tenemos que revertir muchísimas ¿Y situaciones. usted qué cree en la solución Bukele, cree usted? Son dos cosas distintas y dos fenómenos totalmente distintos. Para que Son dos fenómenos totalmente No, está distintos. bien, pero vamos a hablar. ¿Nos espera un segundito? Sí, claro. Sí, y ya llegó José Luis Espert, sí. que además es candidato, quiere ser candidato en la provincia de Buenos Sí, Aires sí, también, sí. así que va a ser interesante, porque la otra vez se le armó un lío bárbaro con el kirchnerismo cuando te acordás que pidió Sí. bala. Bala, Él dice sí, que no. sí. No, y también está la intervención de Fuerzas Armadas, sí o Fuerzas Armadas no, Está bien. en Rosario. Eso con el me gustaría narcotráfico. decir Eso, Sí, Fuerzas sí. Armadas sí, Patricia Bullrich acá Sí. dijo Fuerzas Armadas sí, Horacio Sí. Rodríguez Larreta dice Fuerzas Armadas en Rosario no. Mire, primero... Espere Un segundo. Dale. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Muy bien, José Luis Espert, ¿cómo es eso de bala contra qué? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Un gran saludo a todos, a todos los que nos están viendo del otro lado. Sí. Sí, frente a la violación del Código Penal es cárcel o bala. Yo lo que simplemente he dicho es aplicar la ley. Lo que pasa es que algunos, particularmente los dirigentes piqueteros, verdaderos parásitos que deberían estar presos, pretenden que en Argentina rija la ley de la selva. Y yo lo que creo es que debe regir las instituciones, debe regir la ley. Y la violación del Código Penal es cárcel o bala. Sobre lo que estaban conversando recién con Bernie, yo voy a salirme un poquito de la cuestión así tan instrumental, que si quieren la doy también la discusión, pero hay una cosa que está de fondo acá. El narcotráfico, la inseguridad a estos niveles existe porque hay niveles de pauperización, de miseria, que no paran de crecer. Hay una gran relación, y esto es un fenómeno a nivel mundial, que cuando vos tenés sociedades pauperizadas, miserables, como la nuestra, y aviso que ya estamos ahí, es imposible que no haya inseguridad, violencia y narcotráfico creciente. Por lo tanto, acá, además de la lucha de corto plazo, con más inteligencia criminal, una policía militarizada, y yo diría mudar la Procunar directamente a Rosario, además de eso, que es muy procedimental de corto plazo, la cuestión de largo es que hay que tirar un modelo económico, social y político a la basura, porque el narcotráfico nos va a devorar si no. Y parte de ese modelo incluye tirar a la basura la doctrina abolicionista de Zaffaroni. Pero acá hay otro modelo que es la nueva esclavitud del siglo XXI. ¿Vieron el socialismo del siglo XXI? Bueno, acá hay un modelo de la esclavitud del siglo XXI que le encarna el kirchnerismo, que es pauperizar, llevar a la Argentina a la miseria para que todos seamos esclavos del gobierno, con un colateral, que es el narcotráfico, del cual también el kirchnerismo, es mi sospecha, no tengo ninguna evidencia, es socio. Porque vos no podés tener narcotráfico a estos niveles sin connivencia de la política y también de parte de la Fuerza de Seguridad y de la policía, ¿no? A ver, ¿cómo compatibiliza su lealtad política con la complicidad de parte del kirchnerismo con el delito? Quiero compartir una reflexión. Yo estoy pero no es una cuestión de convencimiento, así lo dicen los análisis internacionales. Sobre todo hay un trabajo muy interesante de Naciones Unidas que tiene que ver con la oficina la UNDOC, que es la que estudia el crimen organizado, donde justamente confirma lo que dice el señor Espert. Todo modelo de exclusión lleva a aumentar el delito. Eso es una regla prácticamente general.
En cuanto al narcotráfico, no hay una ligación de narcotráfico y modelo económico. El narcotráfico es un fenómeno global que se da en los países más avanzados, desde los socialistas hasta los liberales. Obviamente que fíjese que justamente, y no quiero entrar en una discusión ideológica, pero en los países más controlados desde lo social, como China, como Rusia, como esos países donde hay un control social muy fuerte. El Salvador. Un control social muy fuerte, justamente es donde el narcotráfico O sea que penetra menos. No, yo le estoy haciendo una descripción. ahí yo voy no estoy haciendo una... que decir que para que no haya narcotráfico no tiene que haber libertad. No, yo lo que le estoy diciendo es, comparto lo que dice el señor Esper con la criminalidad y la exclusión, no con el modelo económico del narcotráfico. El narcotráfico es un fenómeno global que atraviesa transversalmente todos los modelos económicos. A ver, Esper dice que no hay narcotráfico en los países prósperos. Es la evidencia mundial, no hay narcotráfico en Suiza, en Noruega, habrá consumo de droga, pero narcotráfico en países ricos y prósperos no hay. El narcotráfico también está asociado a la miseria, como la miseria que tiene Argentina. Y esa miseria, hay que tenerlo claro, es premeditada, es deliberada, es planificada de parte de proyectos políticos como el kirchnerismo, que quiere la esclavitud del pueblo, al revés de lo que nos dice Cristina, que quiere empoderar al ciudadano. Acá nos quieren a todos pobres y miserables para que dependamos del Estado. Y si por eso llegamos al narcotráfico, mejor para ellos, porque estoy seguro que están metidos ellos también. A ver, ¿Fuerzas Armadas sí o no en Rosario? Esa para es los la dos, después también esa para es la Esper. pregunta. Bernie. Mire, si quiere lo volvemos a discutir desde lo doctrinario, y hablamos sobre la ley de seguridad interior, podemos discutirlo desde lo ideológico o desde lo práctico. ¿Qué haría? Es tan estúpido Sí. pensar que las Fuerzas Armadas pueden ir a Rosario como pensar que a su hijo lo puede mandar a estudiar con un médico por el solo hecho que el médico lleva guardapolvo blanco igual que un maestro. A ver, amplíe. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, dejemos lo ideológico, no están preparadas para esto. Las Fuerzas Armadas tienen otra inteligencia táctica, inteligencia profesional, no dominan el territorio. Las Fuerzas Armadas no pueden dominar un territorio urbano. No dominan el territorio, ni saben cómo hacerlo, ni tienen la expertise para hacerlo. Entonces, ya no discutimos ni lo doctrinario, ni discutimos lo ideológico. Eso es como... Es otra profesión. Hay Ahora, países que en un acto desesperado lo intentaron, como por ejemplo Dilma Rousseff en Brasil, cuando previo al Mundial, hoy lo recordábamos, cuando necesitaba resultados inmediatos. Y copó las favelas, y después Lula lo avaló también, copó las favelas con las Fuerzas Armadas. Yo estoy describiendo, yo no estoy diciendo que sí o no. Fue una situación excepcional en un país que no es el nuestro. Yo le digo, en nuestro país, en el caso de Rosario, pensar que las Fuerzas Armadas pueden suplir la fuerza de seguridad es tan grande. ¿Y qué va? Porque lo que está yendo... Fuerza de seguridad... ¿Qué? ¿Gendarmería? Todas las fuerzas de seguridad, absolutamente todas. El principal trabajo de inteligencia criminal en Rosario lo hicimos no solamente con la Gendarmería, sino con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese momento, el bloque de inteligencia que teníamos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que era la que recibía información del ingreso de droga a la ciudad de Rosario, era fundamental. Espera un segundo, y después pongamos las preguntas de la gente, por favor, que nos envíen a nuestras redes sociales, la mía particularmente, @majulluis. 3 preguntas de la gente, 2 preguntas de la gente que le vamos a... para Bernie, que le vamos a responder. Sí, José Luis. Yo insisto con hechos procedimentales y la cuestión de fondo, que no es ideológica, es de fondo porque es real. Yo creo que en Rosario hay que declarar el estado de sitio. Ahí hay que suspender las garantías constitucionales para ir contra el narco. No hay que hacer la intervención federal, porque eso significa bajarlo a Perotti y meter a algún inútil de la cámpora a gobernar Santa Fe. El estado de sitio es para esta circunstancia en particular. E insisto con las cuestiones... ¿Es lo mismo para...? ¿Cómo? ¿Fuerzas Armadas sí o no? No, Fuerzas Armadas no. Sí, una policía militarizada, en el sentido que tenga capacidad de choque, de romper, de intervenir. Pero las Fuerzas Armadas están solo capacitadas para pum, pum, José pum. Luis, No, ¿esta misma policía?
de Mirá, Santa Fe. vos tenés. A Ahí ver, después el también problema del va para ver, porque narcotráfico, está Pablo. penetrada. pero fíjese, El narcotráfico es un problema federal. Vos tenés al grupo Geo, al grupo Halcón, tenés gente muy capacitada para luchar contra el narcotráfico. Pero, Sí, no, sí, pero es una... discúlpeme. Insisto con la inteligencia criminal, insisto con mudar la procurar a Rosario e insisto con la Muy policía bien. militarizada. Nos empieza a para correr lucha el contra tiempo. Nos narcotráfico. empieza a correr el tiempo. Yo quiero recordarte, dentro de un ratito, a las 10 en punto, va a arrancar nuestro gran colega Carlos Pañi y todo su equipo que ya llegó acá, ¿eh? Vuelve Carlos Pañi después de mucho tiempo. Pregunta rápidamente, respondiendo a Majul Luis, ¿qué está haciendo por la ciudad de Rosario y la provincia de Buenos Aires? Bueno, rápidamente, por Rosario no está haciendo nada porque no lo puede hacer. Y la provincia de Buenos Aires hacemos lo que la ley no habilita, que es uno de los grandes problemas que vino a profundizar el problema del narcotráfico en la Argentina. Es una ley que se votó en el 2005, que vino a ser como una bocanada de aire fresco para luchar contra el narcotráfico y lejos de generar un beneficio, causó el peor de todos los males, que es el ingreso de la policía a la corrupción del narcotráfico. ¿Qué es esa ley? Déjeme explicarle. El narcotráfico es un delito federal, por lo tanto solamente actúan las fuerzas federales. A partir del 2005, con la ley de diferenciación, autorizó a que las policías provinciales puedan actuar en el narcomenudeo. Por lo tanto, le abrió la puerta de la corrupción del narcotráfico a la policía. Última pregunta Cortita. y respuesta, por favor, cortita. Pregunta y respuesta corta, dale. ¿En qué porcentaje del poder político está involucrado en el narcotráfico? Mire, porcentaje no sé, pero no tenga ninguna duda que en el poder político está infiltrado por el narcotráfico.